El arquitecto del amor Andrés Cepeda y Orquesta Big Band era el tema con el que iniciamos el día de hoy, miércoles 23 de junio, nuestro programa a esta hora, siempre Venezuela, Venezuela siempre. Adelante, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Así iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1400 AM, la voz del Aran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en Control Master al señor Víctor Márquez, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. UNICEF instala una potabilizadora de agua para 1.950 familias venezolanas, en el contexto de todo lo que hemos venido hablando, que el agua no llega de la calidad suficiente para ser usada bajo el consumo humano. Pues el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, puso en marcha una potabilizadora portátil de agua en el estado Apure, azotado desde marzo hasta mayo por combates entre militares disidentes de la FARC, que beneficiará a 1.950 familias, informó la entidad de UNICEF. Alrededor de estas familias recibirán agua potable con la puesta en funcionamiento de esta planta potabilizadora portátil en el ambulatorio del caserío La Victoria, escribió UNICEF a través de su cuenta en Twitter. Detalló que la instalación de esta planta fue posible gracias a la contribución de donantes internacionales, puesto que el fondo trabaja con las autoridades locales para que al menos los menores y sus familias vean cumplido su derecho al acceso a un agua que puedan consumir libremente para proteger la salud, el bienestar, y puedan hacer uso de lo que es el agua natural como debería estar llegando por parte de la empresa que suministra el agua en los hogares. Y en Venezuela cada día se ven más los grados de entregar el territorio. ¿Y quién ha entregado el territorio? Pues el mismo gobierno. El mismo gobierno ha creado unos grupos irregulares, unos grupos que aparentemente los iban a proteger y les iban a ayudar. Y en esta nota vemos nuevamente cómo está la delincuencia en Venezuela. Cuando los pesque, no quiero lloradera. Esa es la banda del Curi, que amenaza a camioneros que transitan por la troncal 10 del Oriente. Pues el líder de la organización criminal ha publicado un video para extorsionar a los conductores en la vía. Aquí el que manda soy yo. Esto es lo que está diciendo. Y la banda del Curi ha amenazado a los conductores camioneros que transitan por esta troncal, por la troncal 10 del Oriente venezolano, que si no pagan esa vacuna que están exigiendo estos delincuentes, y así ha quedado registrado en un video en el que aparece el líder de esa organización delictiva. ¿Saben qué? Les voy a hablar claro a todos, caberos, aquí en esta, ¿sí? Ya se puede imaginar, es una palabra que no podemos decir al aire. El que me busque de manera, pues me va a encontrar. Cuando los pesque, no quiero que empiecen la lloradera, porque ya se les advirtió y se les ha advertido a través de un medio audiovisual. Esto es lo que viene diciendo esta nueva organización, esta banda criminal. Ya no solo es la banda del Coqui, ya no solo son las disidencias de la FARC, ya no solo son las disidencias de las disidencias, ya no solo es el ELN que está en territorio, que el pueblo está azotado. Lamentable situación la que se viene presentando cada día, y esto es muy alarmante, Gabriela y audiencia. Esto es alarmante, donde ni siquiera quienes están trabajando por la buena puedan tener la posibilidad de llevar ese sustento a sus casas y de poder tener tranquilidad, porque es que siguen los grupos armados en las calles, siguen esos grupos haciendo más daño. Lamentable situación que el mismo gobierno
creó unas zonas disque de paz, les entrega un territorio y mire todo lo que pasa. Así es. Bueno, en ese mismo orden de ideas con respecto a lo que es la violencia dentro del territorio venezolano, recordemos o mencionamos lo que sucedió la semana pasada con el asesinato de 3 personas pertenecientes a la comunidad LGTBI. Entre ellos estamos hablando la semana pasada de una mujer trans y 2 homosexuales en el área metropolitana de Caracas. ¿Qué pasa con estos asesinatos? Que de verdad fueron muy violentos y aparentemente el trasfondo o el móvil es la discriminación. Ante esto, la Comisión Internacional de Derechos Humanos pide al Estado venezolano investigar el asesinato de los miembros de la comunidad LGTBI. Que de verdad dice la comisión, con sede en Washington, pidió que se investigue los asesinatos con debida diligencia y teniendo en cuenta la orientación sexual e identidad de género de las víctimas a la hora de examinar los motivos del delito, porque esto lo dicen en el contexto de que el gobierno, por lo general, estos crímenes los detalla o los etiqueta como crimen o AMPA común, cuando dentro de las pesquisas iniciales se nota la alevosía, la discriminación. Las primeras declaraciones siempre han orientado la investigación de que fue crímenes por discriminación de orientación sexual. Entonces, la Comisión Internacional de Derechos Humanos destaca que estos asesinatos ocurren en un contexto de discriminación y falta de protección para las personas de la comunidad, incluyendo la ausencia de reconocimiento legal y registral de la identidad de género de las personas trans y de género diverso, añadió el organismo. Acaba de destacar que esto es de verdad delicado, que no haya ese contexto legal para la protección de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, y adicional a esto, pues también siempre el llamado es a que salga la verdad a la luz pública, a no ocultar. Sea quien fuere la víctima, lo que se necesita es más digamos, que llegue más la justicia, que no haya retardo procesal, que de verdad haya una investigación seria, concreta y precisa, y si estos crímenes fueron por su identidad, pues que así se reflejen y no que quieran tapar el sol con un dedo y mandar todo por debajo de la alfombra, como hacen cuando barren, digamos, el polvo de la sala, sino que lo meten debajo de la alfombra y aquí no ha pasado nada. Este es el llamado que hace la Comunidad Internacional de Derechos Humanos, un llamado apenas justo, no solo para las víctimas pertenecientes a esta comunidad, sino para cualquier víctima que resulte abatida o que resulte en ese terrible deceso de forma violenta. Y durante esta semana se ha venido hablando y ha venido pronunciándose Fundaredes, donde se muestra la difícil situación que se está suscitando en el estado Apure. Y en el mismo estado Apure, en el día de ayer, se presentó también una nota del director de Fundaredes en ese estado. Pero en este momento lo va a hacer Javier Tarazona, que es el director de Fundaredes a nivel nacional, donde muestra más detalles y habla sobre esos detalles de esas muertes y esos asesinatos de los indígenas. Vamos a escucharlo. Públicamente la perversidad de la actuación de la guerrilla de la FARC y del ELN contra la población indígena en territorio venezolano. Nuestros pueblos originarios han tenido que enfrentar durante los últimos años una actuación desmedida por parte de terroristas como la FARC y el ELN, que vienen a ocupar estos territorios para la explotación del oro, coltán, diamante, y también para desarrollar todas las operaciones de microtráfico y narcotráfico que de manera complaciente el Estado venezolano permite. Queremos denunciar que el pasado 15 de junio asesinaron los subversivos del Frente Décimo de la FARC a 6 indígenas de la población de los Guajivos. Esta comunidad indígena que habita en el sector El Mango, específicamente en el estado Apure, en las adyacencias a la Macanilla, durante los últimos meses han denunciado que no tienen acceso a alimentos subsidiados por el Estado, por lo cual
los indígenas se organizaron y saquearon una gandola de cajas CLAP que trasladaba entre el estado Apure a estos alimentos. Comandada la guerrilla por alias El Gocho en La Macanilla y el propio El Pineo en Puerto Páez, decidieron actuar contra esta población indígena de los Guajivos y asesinaron a 6 indígenas, uno de ellos con 75 años, otro de 30 años, de 32 y de 28 años. Eugenio Cuervo, el mayor, es el que lista como uno de los asesinados en esta zona, lo cual desde Fundarredes repudiamos y denunciamos nacional e internacionalmente. El día 17 fueron ubicados en la población indígena dos indígenas más, Carlos Rodríguez de 37 años y Luis Pérez de 28 años. Son 6 los indígenas asesinados, por lo cual hoy le exigimos al mundo que cese la perversidad contra los pueblos originarios. Y es acá, en este punto neurálgico y estratégico, donde no se pronuncia el ministro de la Defensa, donde no se pronuncia el gobierno de facto de Nicolás Maduro, donde no sale absolutamente nadie a hablar sobre esta situación, y quienes están realizando las denuncias y están todo el tiempo pendiente de esta situación es Fundarredes. Fundarredes es quien está ahí alertando, aquí está pasando, lo alertó la semana anterior que se iba a suscitar una gran violencia, nuevamente se iba a retomar ese territorio, y es lo que está sucediendo. Esa es la lamentable situación, pero ante esa situación no se manifiestan, pero sí se manifiestan ante estas situaciones que, así como Gaby le da esa sonrisita de ironía, y sé que a muchos de los oyentes también les va a causar, es Tarek William Saad está trabajando y ha salido a defender a nada más y nada menos que a Alex Saab. Pese a tratarse de un supuesto representante diplomático, porque no es un representante diplomático de Nicolás Maduro y de su cúpula, y no se ha expresado públicamente sobre el caso de Alex Saab en más de un año, pues el fiscal general está trabajando, Tarek William Saad está trabajando, salió a defender a Alex Saab. ¿Será que lo está defendiendo por el apellido? Y ante su captura en Cabo Verde y las investigaciones en su contra, pues desde hace un año destaca tal cual el empresario colombiano afronta este proceso judicial que podría culminar en una extradición a Estados Unidos, donde lo solicitan por al menos 8 delitos, la mayoría relacionados con legitimación de capitales vinculados a los presuntos negocios del chavismo, pues sería el principal contratista en diversos proyectos del gobierno de Nicolás Maduro. El chavismo pues ha intentado defender al magnate colombiano. Poco después de su captura, la Cancillería venezolana publicó un comunicado para aclarar que Saad cumplía, escuchen, que Saad cumplía funciones como representante diplomático de Venezuela ante la Unión Africana, por lo que contaba con una inmunidad diplomática. Esa es la argumentación que está presentando el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Y acá entonces empieza a trabajar Tarek William Saad a defender a este testaferro de Nicolás Maduro, porque es un testaferro de Nicolás Maduro, y entonces muestra ese tipo de situaciones. O sea, es un diplomático. Cabo Verde viene también refiriéndose y diciendo, bueno, acá se cumplen las leyes de Cabo Verde. Estados Unidos le está diciendo, venga, que yo quiero que pase la Navidad. El año pasado no pudo, pero yo quiero que venga a pasar la Navidad. Yo creo que esta Navidad el colombiano Alex Saab va a ir a pasar esas Navidades allá. Aunque el argumento del chavismo puede haber tenido algún sentido, pues se afrontaba con dos problemas. El primero es que gran parte de la comunidad internacional no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro como legítimo, y por tanto tampoco pues sus representantes diplomáticos. Ya lleva un punto en pérdida. El segundo argumento, que es aún más llamativo, es que jamás se hizo un anuncio oficial sobre la presunta designación de Saad como embajador. Y de Saad como embajador
ante la Unión Africana, ¿no? O sea, vamos para allá como diplomáticos. Sin embargo, ante toda esta situación, el fiscal general mantiene el argumento y considera que la detención del empresario, es un secuestro, debido a que contaba con un fuero diplomático. Incluso asegura que Saad no realizaba una, sino diversas actividades lícitas para adquirir, ¿qué, Gabriela? No sé. Alimentos y medicinas. Y acuérdense que Ale Saab tiene, tenía o tiene el gran contrato del CLAP, de los alimentos en Venezuela, de cuántas empresas está manejando en Venezuela por orden del gobierno. O sea, con Alan siempre hemos hablado del tema de Ale Saab, donde se muestra la inoperancia del gobierno, donde muestran a Ale Saad como al redentor, a la persona que no ha hecho nada, pero es colombiano con un gran corazón en el bolsillo de billeticos de dólares. Así de sencillo. Y entonces acá la argumentación es que no, está secuestrado. Él estaba en una misión diplomática. Para eso sí sale Tarek William Saad, pero no se ha pronunciado Tarek William Saad, el fiscal general no se ha pronunciado sobre lo sucedido en el estado Apure. Ahí no se pronuncia. ¿Y por qué no se pronuncian también el gobierno de facto sobre la vacunación? Las cifras de fallecidos de la parte médica son cada día más. Entonces, ¿por qué no se pronuncian ante esa situación? O de la violencia, o de los asesinatos violentos, o de los robos. Y de los mismos grupos que armaron y en esas zonas de paz. Y entonces, vamos a sentarnos a dialogar con el Coqui, porque el Coqui le dijo que teníamos que sentarnos a dialogar. Esa es la situación que se viene presentando. Lamentable situación, si tienen tiempo, pero es que ese es el que yo le digo. Ese es ese pensar y seguir pensando. Este pensar es como cuando decían acá con el expresidente Álvaro Uribe, que decían trabajar, ¿no? Entonces acá quien está pensando, pues es el gobierno y no hace nada, no hace absolutamente nada. Y antes de irnos a la pausa comercial y musical del momento, tenemos las declaraciones y unas apreciaciones del presidente interino Juan Guaidó, donde explica este alcance que lleva hasta el momento el Acuerdo de Salvación Nacional. ¿Saben qué es el Acuerdo de Salvación Nacional? Es la posibilidad de solución urgente para todos, porque hoy es claro que esto, como está, no lo aguanta nadie. Cada venezolano, cada uno de nosotros sabe lo que merecemos, que queremos democracia y vida. Esto se dice sencillo, pero para lograrlo toca conquistar la libertad. Y eso solo lo podemos hacer uniéndonos y presionando al régimen, porque hoy no hay nada que ayude más a la dictadura que la dispersión, sobre todo porque somos mayoría, somos todo un país que quiere cambio. Es momento de unidad, nosotros a lo interno como una sola nación, para sumar al mundo libre, a las potencias democráticas aliadas con nuestra fuerza y decisión. El Acuerdo de Salvación Nacional es rodear al régimen, a lo interno y a lo externo, hasta que no tenga opción, porque hoy ellos son el gran obstáculo para que Venezuela se salve. Con este acuerdo podemos recuperar la democracia, la vida, para que ya más nunca tengamos años perdidos, es ejercer la mayoría y la Constitución, es unificar a la comunidad internacional, es facilitar la participación de todos los sectores, es prepararnos si la dictadura quiere eludir nuevamente una negociación, es fortalecer la interlocución legítima de la Asamblea de Naciones, es comunicar nuestras banderas de lucha. Nuestras prioridades son claras: salvar a la gente con la entrada de ayuda humanitaria y vacunación efectiva para todos, sin discriminación. Es un plan de recuperación económica desde lo inmediato, para que el sueldo alcance, para que regrese la inversión privada y con él el empleo, para que se acaben las colas de gasolina y gas, para que más nunca un venezolano muera de hambre y menos se tenga que ir del país, que haya justicia. Y para que todo eso sea sostenible son necesarias elecciones libres y justas, de todos los niveles, un cronograma que incluya la elección presidencial, la elección que soluciona este conflicto, la que nos deben a los venezolanos desde el 2018, garantías para todos los sectores del país, incluida la Fuerza Armada. De eso se trata el Acuerdo de Salvación Nacional, darle un giro a las cosas, una solución posible y que todos estemos incluidos. Tú también tienes un rol determinante para lograrlo. Salvemos a Venezuela.
Vamos a Venezuela. Esa frase me gustó. Vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde esto es posible en el menor tiempo que se pueda lograr. Y Ledesma dice, arriba corazones. Sí, señor. Bueno, y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a nuestra primera pausa comercial y musical. Así regresamos de esta pausa comercial y musical escuchando a Andrés Cepeda, Las 40, una versión de esa musiquita viejita, buena, con contenido, que disfrutábamos en otros tiempos, ¿no? Bueno, se me cayó la cédula, creo, pero no importa, no importa. La lanzó. Lejos de jonrón, pero ahí vamos. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y en la página web sé que tenemos algo bien importante el día de hoy. Sé que tenemos algún trabajo realizado por nuestro compañero Alfredo, ¿cierto, Gabriela? Así es, audiencia Nancy, pero la idea, como siempre, es la invitación a que pasen por Siempre Venezuela Web. Vean allí lo que es el análisis, la redacción y el trabajo de investigación que realiza nuestro compañero. Dejen sus comentarios, es muy importante. Abajo, cada comentario nosotros lo leemos, lo posteamos, aparecen los comentarios, abrimos debate, y entre una de las cosas en primera plana, por decirlo de alguna manera, la nacionalidad de Maduro, un nido de mentiras sin fin, es el título que tenemos allí. Bueno, pero de esas mentiras sin fin y de esa nacionalidad, oyentes, hoy tenemos 5:30 de la tarde, tenemos a Márquez, a Walter Márquez, quien nos va a hablar de ese tema también, y nos va a hablar de diversos temas que se están presentando en Venezuela. Uno de los temas importantes, la Corte Penal Internacional, violación sistemática de derechos humanos. Y de este tema, esa es una pregunta, 5:30 de la tarde con Walter Márquez, 5:30 en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, en el día de hoy. Y va a estar vía Zoom. Y en Siempre Venezuela, en esta ronda informativa, la iniciamos de esta manera: 318 detenciones arbitrarias en pandemia. Esto pues es lo que viene mostrando Provea, donde denuncia la violación de los derechos humanos durante este estado de alarma. Pues han transcurrido poco más de un año desde la declaración del estado de alarma por parte de Nicolás Maduro a causa de la pandemia. Y durante este lapso, pues la ONG Provea y el Laboratorio de Paz han venido monitoreando mes a mes las violaciones de los derechos humanos, incluyendo las diferentes detenciones arbitrarias. Y esto pues es lo que ha venido mostrando este informe. Y durante este informe, que ha sido publicado en el día de hoy, pues las organizaciones han indicado que en este periodo se han venido registrando 318 detenciones arbitrarias, las mismas pues son contra estos voceros políticos, miembros de las organizaciones partidistas, también contra líderes de la sociedad civil, a ciudadanos que han ejercido su derecho y además ese derecho a la manifestación. También se ha presentado, Provea en este informe, muestra cómo se ha venido dando el caso contra la prensa en los casos de los periodistas de la ONG también, que se han venido registrando esta violación a sus derechos, con la privación de la libertad del comunicador Edwin Prieto. Así pues aumenta la cifra a 68 la cantidad total de periodistas detenidos hasta febrero durante este estado de alarma que fue decretado por el gobierno de Nicolás Maduro. Para el sector defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil se cuentan 27 detenciones, mientras que en el gremio sindical se eleva a 35 la cifra total de estas detenciones en 12 meses. Y los perpetradores, o sea, la Policía Nacional Bolivariana, que es el organismo de seguridad ciudadana con mayor cantidad de detenciones registradas, sigue el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el Ejército y la Guardia Nacional Bolivariana, además las FAES. Cuando se realiza la desegregación de los datos totales por estado, pues tenemos que la mayor cantidad de privaciones arbitrarias de libertad ocurrieron en el Distrito Capital, donde señala, y eso es lo que ha venido señalando este documento, el estado Miranda es el segundo lugar y ambas suman 84 casos, representando esto así en un porcentaje de 32,5% de un total. Y al realizar ese análisis
y lo realizan a través de género, la totalidad de los casos registrados del mes de marzo del 2020 a febrero del 2021, el informe ha indicado que se detuvieron 61 mujeres. Esto es lo que se ha venido suscitando durante este estado de alarma y lo realiza Provea en ese informe que ellos van realizando mes a mes. CNE invitó a Rusia como acompañante electoral de estas mega elecciones convocadas para el 21 de noviembre. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Pedro Calzadilla, invitó este martes al organismo electoral de Rusia para que acompañe los comicios regionales y locales que se celebrarán el 21 de noviembre. En una nota de prensa, el CNE informó que Calzadilla extendió la invitación a través del embajador ruso en Caracas, Sergei Melik Barbasdarov, con quien se reunió en esta misma jornada para abordar temas de cooperación electoral. Por su parte, el embajador ruso invitó a Calzadilla a suscribir un protocolo de acuerdo entre ambos consejos nacionales electorales o entre ambos organismos electorales, los cuales han mantenido relaciones de intercambio desde el 2012. CNE también, hace el pasado viernes, Calzadilla también se reunió con el embajador de Turquía en Venezuela, Sepki Multivelugli, para fortalecer la cooperación en materia electoral entre ambos países. En la reunión, el embajador de Turquía manifestó que a Calzadilla el interés de su país de enviar una delegación para acompañar estas mega elecciones. También en ese mismo orden de ideas, el acompañamiento de la Unión Europea y la ONU. ¿Qué ha pasado con eso? El Consejo Nacional Electoral Venezolano también, recordemos que extendió una invitación a la Unión Europea y a la ONU. Los últimos dos procesos electorales en Venezuela han sido cuestionados por la comunidad internacional y buena parte de la oposición venezolana, ello por considerar que no contaron con los elementos necesarios para garantizar unos comicios 100% democráticos. Los principales señalamientos se deben a las inhabilitaciones políticas, a los secuestros de partidos, a las sentencias arbitrarias del Tribunal Supremo de Justicia, asignando directivas a partidos, a dedo, a lo que más le conviene al gobierno, que es secuestrar el partido y a través del Tribunal de Supremo de Justicia, bajo cualquier excusa, decir no, usted no puede ser el directivo de este partido, sino va a ser tal persona. Esas sentencias, para la audiencia y para las personas que nos escuchan, esas sentencias eran temporales, era por un periodo de tiempo corto, y estas personas que fueron designadas por el Tribunal Supremo de Justicia debieron ya haber llamado a elecciones privadas de cada partido para volver a elegir una junta directiva que sea realmente electa por los seguidores o por los miembros adscritos de cada una de esas tarjetas. Esto no ha sido posible, esto no se ha realizado, no tenemos un pronunciamiento oficial de por qué no. Recuerdo que entre estas sentencias está los partidos más comunes de la Cuarta República, como ellos mismos lo mencionan, que es ADE y COPEI, y no se ha vuelto a hacer el llamado a elecciones internas de cada partido. ¿Qué están esperando? ¿Por qué siguen los mismos directores designados a dedo dirigiendo estas tarjetas? Es por eso, por esta y todas las razones mencionadas anteriormente, que los comicios siempre son turbios, son oscuros, tienen ese sinsabor, deja ese sinsabor de realmente hubo unas elecciones libres, democráticas, participativas y universales en Venezuela. Desde hace mucho tiempo hay esa duda. Y Fedecámaras Carabobo también viene pronunciándose, todos los sectores son prioritarios para el país. Rafael Trejo, nuevo presidente de Fedecámaras Carabobo, se mostró en contra del esquema que es ese potencializador que Nicolás Maduro ha colocado en Venezuela, el 7+7 que se estableció para evitar los contagios del COVID-19, pues considera que prioritarios son todos los sectores que quieren trabajar en el país. A su modo de ver, tanto tiene que ver una zapatería como el que tiene enfrente el kiosco del periódico, y además, pues esto lo hace porque todos necesitan trabajar, todos necesitan un ingreso, todos tienen una actividad diaria y todos
en medio de esas actividades son prioritarias para quien las está realizando. Dijo que todos estos empresarios y además comerciantes que han sido ubicados como no priorizados deben ser considerados como héroes, pues pese a las diferentes circunstancias que se vienen presentando, siguen trabajando en el tiempo que se les permite. Y en declaraciones al programa desde la cabina en Unión Radio, Trejo pues expresó que todos los empresarios de Carabobo deben seguir luchando por el progreso del país. Asimismo, pues también ha venido cuestionando esta situación y sobre todo el hecho de que el gobierno no haya respondido a la solicitud que hizo Fedecámaras. ¿Y cuál fue esa solicitud que hizo Fedecámaras? En el sentido de autorizar la compra de 6 millones de vacunas contra el COVID-19 para los trabajadores, pese a que el 20% se le hizo donar del Estado. Lamentable situación la que se ha venido presentando. Esto lo lamenta muchísimo Trejo, ya que Fedecámaras ha tenido la intención y tuvo la intención de seguir trabajando por el COVID-19, o sea, para que su personal, para que la gente tenga la posibilidad de esas vacunas. El gobierno no permitió que Fedecámaras tomara esas acciones, no simplemente para ellos, es para que la población esté inmunizada. Trejo también dijo sentirse satisfecho por el equipo que lo está acompañando con la Junta Directiva de Fedecámaras, pues son personas comprometidas con el país. Tenemos que apoyarnos todos, empresarios, trabajadores, para sacar la producción adelante. Y esa pues es la situación que cada día se presenta en Venezuela. El COVID-19 aumenta alarmantemente. Las cifras siguen subiendo. Ayer se presentaba una reunión con diferentes epidemiólogos, con diferentes infectólogos, donde pedían ese plan de vacunación. Esa fue una de las exigencias en medio de esa reunión, pedir ese plan de vacunación y que sean inmunizados esa parte prioritaria que son los médicos, los enfermeros y quienes están en toda la parte de sanidad. Todo el sector sanidad debe ser y debe ya estar inmunizado. Todavía no se tiene esa inmunización, pero vamos a escuchar a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, donde ratifica las denuncias sobre la violación de derechos humanos por parte del organismo del gobierno madurista. De Caracas, estamos en el centro de Caracas, en el centro del poder de la dictadura. Y este edificio que tenemos a nuestras espaldas es el CENIR, es el centro de tortura del régimen, o uno de los tantos centros de tortura del régimen. El asesinato de Fernando Albán, el concejal de Caracas, un hombre querido, un hombre de profunda humanidad, es ejemplo, es uno de los ejemplos de cómo el régimen tortura, asesina y persigue a la disidencia en Venezuela. Y es justamente el caso de nuestro compañero Fernando Albán el que abre en las Cortes Penales Internacionales la posibilidad de sancionar penalmente a un régimen en ejercicio. La Corte Penal Internacional está por iniciar un proceso a instancia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y uno de los casos que se estudia es justamente el asesinato de Fernando Albán. El diputado de la Asamblea Nacional, los demócratas en Venezuela, debemos tener como norte para la restitución de la democracia, de la Constitución y de las libertades en Venezuela, debemos tener como norte la protección de los derechos humanos. Debemos tener como norte que nuestra ciudadanía, el poder que tenemos cada uno de nosotros, el poder que tenemos cada uno de los seres humanos en Venezuela, el poder que tenemos por Constitución y porque somos seres humanos, ese poder debe estar bien fortalecido, bien encabronado para restituir la libertad en Venezuela, para restituir la Constitución, para restituir nuestros derechos y sobre todo para que volvamos a ser una ciudadanía sana, una ciudadanía sin prejuicios, una ciudadanía que defienda lo que son los valores humanos, que defienda lo que es nuestra libertad. Así es, bueno, veníamos... fue contundente. Fuerte, eso no es contundente, eso es fuerte la declaración que realiza. O sea, o se hace o no se hace, ¿cuál es la tomadera de pelo? Acá ya nos cansamos. Eso es lo que está diciendo
la asamblea. Claro. Ya nos cansamos, continuamos con más información. Hablando de esta asamblea, la legítima Asamblea Nacional condenó la corrupción del chavismo tras exponer un inventario. Bueno, este inventario está que pica y se extiende también. 13 obras inconclusas en diferentes estados del país. Estas obras inconclusas es como también un modus operandi para recoger recursos y no dejar nada en firme. Los diputados de la Asamblea Nacional debatieron sobre algunas obras inconclusas y abandonadas por el chavismo en 13 estados del país que fueron visitados por miembros de comisiones delegadas para tal fin. El parlamentario Macario González destacó al iniciar la discusión que el monto invertido en dichas obras se acerca a los 35 millardos de dólares. Quizás ellos dirán que eso es poco, pero para la gente que necesita vacunas, justamente en el contexto actual o en el tiempo actual en esta lucha contra el COVID-19, lo es todo. Así lo expresaba Macario González. En su consideración es una verdadera tragedia la que están viviendo los venezolanos a consecuencia de gente que nunca debió administrar las arcas del pueblo venezolano, por corruptos, por ineficientes y por irresponsables. Así lo agregaba en sus declaraciones el diputado Macario González. También el diputado Guillermo Palacios aseguró que Venezuela está en quiebra. La crisis por la cual atraviesa el país es de todos los órdenes, no solo en el aspecto económico. Está el financiero, el político, el institucional, el moral, el ético. Ahí estamos graves. Y el social, sino igualmente lo relacionado con la infraestructura. Precisó que las escuelas, hospitales, universidades tienen grandes carencias por ausencia de mantenimiento adecuado, de reinversión, de reutilización de los recursos, de cumplir con los presupuestos que se asignan a cada una de estas instituciones. De igual forma que algunas las represas son represadas, algunos de estos fondos son represados de la nación y encuentran sumergidas en el abandono absoluto. Por último, advirtió que próximamente denunciarán a los responsables de toda esta corrupción, desmantelamiento y paralización por la represa Yacambú-Quibor, que también está, sabemos cómo está el sistema eléctrico, cómo están las represas, cómo están cada uno de esos núcleos. En conclusión, la sesión cierra con los niveles desbordados de corrupción. Pica y se extiende por todo el territorio nacional. No hay un territorio que se salve, no hay un sector de la economía que se salve, no hay institución que quede en pie plenamente saneada de este mal de la corrupción, que es un cáncer para cualquier sociedad, es una destrucción. Es lamentable, es triste ver cómo los niveles de corrupción se comen día a día los beneficios, los progresos que pueda llegar a tener el pueblo venezolano en cualquier área de la sociedad. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. De los pozos. Esa canción tiene un título así rimbombante. La escuchamos de la voz de Rumi Olivo a esta hora de la tarde para iniciar así con música llanera venezolana. Usted sabe que a través de los ojos, de la profundidad de los ojos, aquí la mandan para el pozo. Ay, Dios mío, no voy a preguntar. Así iniciamos esta segunda hora de programa. Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Y en este enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, es que Gabriela no logra entender qué son pozos acá, son fuentes donde uno saca agua, Gabriela, esa es la profundidad de los pozos acá, en Colombia. Y en este enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, nuestras redes sociales oficiales, síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Así saludamos en el control máster a Roberto Alexis Rojas, a nuestro compañero Oliver Luyano y a toda esa amable audiencia que está ahí pegadita. Ya para la próxima semana les tendremos sorpresas de las cuales pues estamos muy felices y además complacidos.
Seguimos con más información en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Giancarlo Di Martino confirma su postulación a la alcaldía de Maracaibo. Licoreros también, en otro orden de ideas, licoreros reportan resultados positivos en primer cuatrimestre, pero exigen trabajar continuamente. Esto en el marco del 7-7 que establece la administración de Nicolás Maduro para prevenir, digamos, de forma más exponencial lo que es el contagio con coronavirus. Entonces este sector de la economía dice que se han recuperado las ventas en este primer cuatrimestre del año, semestre en dado caso, Sí, semestre del año, y bueno, que piden trabajar continuamente. Vamos a ver qué respuesta da el gobierno ante esta denuncia. Seguimos con ese tipo de informaciones que cada día siente uno más desidia, como que, oiga, aquí qué está pasando. Cada día el gobierno venezolano sigue violando más derechos humanos, y en medio de esa violación de derechos humanos, en esas arbitrariedades que se vienen cometiendo, en esas injusticias que a la final el pueblo venezolano está pasando, pues Venezuela sigue huyendo de esta crisis social, política y económica del país. Y las cifras entre 1.600 y 2.000 personas diarias por las diferentes trochas, por las diferentes salidas que pueden tener ese venezolano que simplemente sale con una maleta, pero es una maleta de sueños, con un morral, con 2 o 3 jeans y una camiseta o 2 camisetas, es lo único, y un solo par de zapatos, que es lo único que puede llevar, el que lleva puesto. Y de eso vemos a diario. Y esta cifra, que en ese referente que se viene mostrando en esta nota, de 5,6 millones de venezolanos que han migrado, pues esa cantidad de la población está llegando a Panamá, Costa Rica y de Irlanda. Entre 1.600 y 2.000 venezolanos abandonan a diario el país para huir de esta crisis. Esto es lo que ha venido afirmando especial conjunto de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Eduardo Steilin. Principalmente se van a Colombia como un primer destino, pero la mitad de los que llegan allí no se quedan, sino que siguen buscando otras oportunidades en otros países como lo son Ecuador, Perú, Chile, Argentina y en menor medida pues Brasil y el Caribe. Esto lo ha venido explicando en medio de una entrevista. Solo para tener ese referente de 5,6 millones de venezolanos que han migrado, esa cantidad es más que la población de Panamá, más que la población de Costa Rica y más que la población de Irlanda. O sea, aquí estamos viendo una cifra aumentada, 5,6, y hemos también podido indagar, y en las notas que se han venido pronunciando, que para el 31 de diciembre de este año 2021, con esta auge migratorio, con esta tercera ola migratoria, se puede llegar a una suma de 8 millones de venezolanos migrantes en todo el mundo. O sea, una cifra muy elevada. Esta cifra de 5,6 es una cifra bastante irrisoria. Ya esa cifra pasó. Estamos en 6,5, una cifra bastante elevada, pero la cifra hasta donde se está calculando, se están pasando 2.000, que es lo que medio está contando migración. Eso es lo que está contando migración. Esos son los que se están registrando. Pero los que no se han registrado, los que están por ahí dándole la vuelta al mundo, que no están registrados, pues aún suman muchísimo más la cifra de migrantes venezolanos en todo el mundo. Y a esta hora siempre, Venezuela siempre, vamos a escuchar el primer reporte que nos hace llegar nuestro compañero Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bien, mis amigos, estamos en este recorrido presentándoles a ustedes las historias de nuestros paisanos venezolanos que por muchísimas razones han tenido que dejar nuestro país en busca de nuevas oportunidades, en busca de nuevos horizontes y buscando pues ese bienestar para nosotros y para nuestras familias en Venezuela. Bueno, estoy con una paisana, nos dice su nombre, por favor.
Denise Sánchez. Denise Sánchez, cuéntanos de qué parte del país tú eres. Del estado de Aragua. Coméntanos. Del estado de Aragua, un pueblo que se llama Tiara, que es yendo hacia Caracas. Hacia Caracas. ¿Nos puedes describir ese pueblo? Porque yo lo conozco y sé que es un pueblo frío, sabroso. Sí, es un pueblo muy bonito donde se siembra, se cultiva mucho. Allí se encuentra una empresa muy conocida, Loma de Níquel, que en un principio era muy fructífera, ya no. Como todo en el país, ¿no? ¿A qué te dedicabas allá en Venezuela? Fui cajera durante 7 años en una arepera que se llama Paramacay, que queda en la autopista regional. La regional del centro. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes acá en Arauca? 4 meses. ¿Por qué decides venirte? Por la situación, claro, como todos, y ya no había trabajo, no alcanzaba lo que llegaba a la casa, ya no había para comer. Faltaban muchas cosas. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos. ¿Están aquí o están allá? Están en Venezuela. ¿Qué te dicen tus hijos cada vez que te comunicas con ellos? Que se quieren venir. Sí. ¿Y qué edad tienen? El varón tiene 11 y la niña 9. ¿Cómo tomar la decisión de dejar Venezuela, cómo tomar la decisión de dejar el país y venirse? Fuerte, o sea, es algo que me vio en la obligación de hacerlo, prácticamente. ¿Cómo decides hacer tu propio emprendimiento? Debido a la preocupación y la presión de que tenía que sustentar a mis hijos, empecé a ingeniarme que una entrada más rápida. Entonces allí fue donde decidí como que hacer mi propio negocio poco a poco. Y bueno. ¿Y la venta del tinto te produce los recursos necesarios para costear los gastos y también para enviar allá a Venezuela? No, solo de acá. Es como que cubre solo para estar acá. Comer y pagar arriendo simplemente. ¿Qué te dicen tus familias cuando te ven o cuando conversas? Que se quieren venir, que quieren venir a ayudarme porque la carga es muy fuerte para mí sola y que allá la situación está peor que antes. Todas esas cosas. ¿Qué te dice la gente de Arauca cuando toman tu café? Ah, que es muy bueno. Sí. ¿Qué mensaje le daríamos a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo acerca de esa decisión que toman para salir? Bueno, primero hay que sentarse muy bien a pensar qué es lo que a uno le conviene más. Pero al estar yo aquí me he dado cuenta que primero es la familia, ¿sabes? O sea, uno puede estar pasando situaciones malas, pero teniendo a su familia al lado, uno las puede superar, claro. ¿Qué situación te ha ocurrido que te haya tocado, mala o mala, alguna situación mala? Mucha discriminación como tal acá, o sea, la gente. ¿Has sentido que te han la xenofobia? Sí, por supuesto, muchas veces. ¿Qué te pasó? ¿Nos puedes contar alguna experiencia? Una vez trabajé en una casa de una señora limpiando y le hacía la comida. Y ella era tan súper, o sea, discriminaba mucho a los venezolanos porque hasta con comer con cucharilla, el tipo de comida, o sea, normal como estamos adaptados nosotros, ella eso lo veía súper, que ustedes, que no sé qué, comen con cucharilla, que no sé qué más, siempre menospreciando al venezolano por cualquier cosa que uno le sale a hacer o le nazca hacer porque uno viene de allá, ¿sí me entiendes? Algo así. ¿Y qué te ha ocurrido que te haya ayudado a salir adelante o que te haya reforzado ese deseo de luchar? Bueno, en realidad... Una experiencia bonita. Pocas las experiencias bonitas, sí. Pero lo que me da fuerza son mis hijos prácticamente, de querer luchar y aguantar porque no es fácil. Ya llevas 4 meses acá. ¿En algún momento has sentido deseos de regresar a Venezuela? Pensar, sacar las cuentas y decir, allá vivía mejor, allá tengo mi familia. Bueno, sí, o sea, a lo que he pensado y este tiempo me ha servido para pensar es en que la situación allá no es fácil, pero está tu hogar, están tus propiedades, está tu vida, es tu tierra. Y quizás si aquí puedes trabajar un tiempo
el tiempo que te propongas y tener un negocio allá con el cual puedas vivir allá y estar sin las preocupaciones que uno tiene aquí, porque de vivir aquí toda la vida, pagar arriendo y nunca tener nada es como que fuerte. Es sumamente difícil, ¿no? Esas son las evaluaciones que al momento la gente hace. Me regreso, me quedo, y sobre todo con la situación económica del país, de Colombia, ¿no? Que tampoco está tan fácil. ¿Qué mensaje tendríamos o qué enseñanza nos deja esta situación que nos ha tocado vivir? ¿Nos hace más fuertes? Nos hace más fuertes porque, o sea, vivimos cosas muy que nunca esperamos vivir en realidad. Bueno, yo nunca pensé vivir todas estas cosas, pero nos deja que tenemos que luchar hasta que, bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Luchar sin parar. ¿Tú en algún momento llegaste a sentir afecto o votaste, vamos a decirlo así, por los que hoy dirigen el país? No. Lo que me da es tristeza porque ellos no viven las cosas que nosotros vivimos. Porque puedes entrar a la casa de ellos y no va a faltar nada, ni a sus hijos. Pero no se detienen a ver la necesidad del país y eso da dolor porque ellos son venezolanos también. Y eso es triste. En Venezuela, bueno, como todos sabemos, está azotando, como en el mundo, la pandemia. ¿No has tenido ningún familiar que haya tenido la enfermedad? No, gracias a Dios no. ¿Qué planes tienes en tu negocio? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir vendiendo? ¿Tienes alguna otra meta? Bueno, pienso agrandarlo. Pienso seguir invirtiendo y hacerlo más grande hasta lograr mi meta, que es volver a mi casa y montar mi propio negocio allá en Venezuela. ¿Cambiando la situación o aún con la situación que tenemos? Deseo que cambie la situación, pero me estoy dando un tiempo a que, bueno, que cambie. Deseo que cambie. Pero aún así, lucharé por agrandar el negocio acá y tener una buena cantidad de plata para invertir allá. Porque de verdad me gustaría volver a mi país, no me gustaría quedarme aquí. ¿En qué quieres invertir? Eso ya sí me tomaría el tiempo como de pensarlo. Sí. Bueno, vamos a esperar que esa inversión, confiando siempre en Dios, que surtan efectos y que puedas salir adelante con tu familia. Quisiera que dejaras un mensaje ya para cerrar esta conversación. Para todos los que nos escuchan, para los paisanos que están aquí, para los que en cualquier parte del mundo donde nos ven y bueno, los que nos están escuchando a través de la voz del río Arauca 1110 AM y la voz de la Gran Colombia, dejes un mensaje de ánimo, de aliento. Bueno, yo les diría que mucha fortaleza y fuerza y no se dejen discriminar por nadie porque todos somos iguales. Eso lo debemos llevar siempre. Y bueno, para nuestro país en alto, así esté pasando lo que esté pasando, siempre llevarlo con la frente en alto. Y bueno, luchar hasta que Dios diga qué es lo que va a pasar. Bueno, luchar hasta el final, ¿no? Claro. ¿Y dónde le pueden conseguir para tomarse el tinto? Bueno, ¿Tiene algún sitio? No, yo trabajo siempre caminando. Sí. Pero tienes tus clientes fijos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, en este recorrido que hacemos, acompañado por Junior Rojas en la cámara, para mostrarles a ustedes, a nuestros paisanos venezolanos, sus historias, sus mensajes, esperando que esto contribuya a fortalecer el ánimo de nuestra gente, que contribuya también a que llegue ese mensaje hasta los que hoy dirigen los destinos de nuestro país y también a los que aspiran dirigirlo. Muy importante que se conozca esta situación. Desde esta zona reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. La voz de Alan Peralta. Siempre Venezuela, estamos ubicados en The Edge, que es el mirador más recientemente inaugurado en la ciudad de Nueva York, con vista panorámica de 360 grados. Usted puede observar toda la ciudad de Nueva York y esto está muy lleno de turistas
que durante el día de hoy han visitado esta instalación. Es la nueva atracción turística de la ciudad de Nueva York y ofrece vistas como esta, espectaculares. Estamos ubicados en el piso 100 a 345 metros de altura de la ciudad, y esto está ubicado en el distrito, el nuevo distrito de Nueva York, una zona que se ha venido recuperando, reconstruyendo con los edificios del siglo XXI. Este edificio tiene tecnología moderna totalmente. Este es un edificio biosustentable, capaz de recuperar el agua de lluvia, capaz de utilizar la energía del sol, capaz de utilizar energía eólica y sobre todo capaz de utilizar toda la nueva tecnología que ofrece el mundo para poder desarrollar. Este mirador, particularmente, como les comento, se ha convertido en un punto de atracción de la ciudad porque ofrece vistas maravillosas de Nueva York como esta, la que ustedes están presenciando en este momento. De verdad que uno siente el vértigo y el viento a esta altura, pero uno supera los miedos. Hay un mirador transparente y una zona transparente de este mirador de TH que permite una observación clara del piso, del suelo de la ciudad a 345 metros de altura, y le voy a dar nada más una muestra de esto para que ustedes puedan observar la altura a la cual nos encontramos. 345 metros de altura en el piso 100 de este edificio. Esto demuestra el desarrollo tecnológico y el desarrollo arquitectónico de la ciudad de Nueva York. Aquí mismo se pueden brindar conciertos, aquí mismo se puede brindar cualquier tipo de actividad cultural, y este es el objetivo, que la ciudad vaya recreando nuevos espacios para el turismo de nivel internacional, rodeado de alemanes, franceses, chinos, japoneses, coreanos, personas que vienen de diversas partes del mundo y que en este momento están aprovechando esta espectacular vista de la ciudad de Nueva York. Este fue el reporte especial en la voz de Alan Peralta desde Estados Unidos. Y con este reporte vamos a la pausa comercial y musical. ¿Quién no ha bailado con ese temita Sacúdete? Lo sé que no fue el día de botar la cédula de jorrón de medio mundo. Ahorita le tocó a Nancy Pacheco. Don Víctor también la votó ya. Sí, ya aquí no hay vergüenza. Estábamos escuchando Sacúdete, nena, con Roberto Antonio, y así iniciamos esta última media hora de programa. Se va corto. Se hace corto cuando uno lo pasa bien. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales y en este enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Y en línea telefónica tenemos a nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de Zaraza. Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy y Gaby. Buenas tardes a la audiencia de Siempre Venezuela Radio. Desde acá, desde esta zona de frontera, para ustedes, el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, la sacaron del baúl, ¿no? Estaba esperando. Sí, del baúl de los recuerdos, ¿verdad? Ya aquí no hay vergüenza, Oliver. Sí, es verdad, ¿no? Ya esa canción sonó por allá en los años 90, 80. Finales de los 80, ¿verdad, Gaby? 80, pero esa ya no es de mi generación. Lo certifica mi cédula. Yo no sé, la que votó la cédula. Y ya, yo sí bailé eso. Fue Nancy. Pero... Y yo dije, ¿dónde? Yo no. Yo soy de la gota fría para acá. Imagínate. Bueno, menos mal que son de la gota fría. De Laguna Vieja para allá. Bueno, mis amigos, ya poniéndole seriedad al asunto, ¿no? Un gran abrazo, gracias por el contacto. Quiero decirles, amigos, que en esta zona de frontera existe muchísima preocupación con respecto a la situación de la lluvia. Ya son más de 15 días de lluvia y hace 2-3 días se reportaba el caso de inundaciones en 6 municipios de del departamento de Arauca, y ya se está reportando algunas inundaciones
acá en la capital del departamento, en Arauca, en la tierra del Joropo, el río está entrando a muchas de las casas de los vecinos, especialmente las personas que viven allí en la zona del barrio Brisas del puente, el puente internacional. Realmente preocupante la situación. El gobernador del estado, Facundo Castillo, ha estado solicitando recursos para la situación que se presenta en este momento en toda esta zona, vamos a decir ahora que es el departamento completo, ¿no? Han anunciado el dragado del río con maquinarias pesadas para darle solución a esta problemática. Sin embargo, la preocupación de nuestros vecinos, la preocupación de los habitantes de esta ciudad es, bueno, cada día crece, ¿no? Porque cada vez que cae agua, la incertidumbre y la preocupación es mayor. Por otra parte, es importante destacar que se conoció pues el aumento de casos de COVID-19 en el departamento de Arauca, especialmente acá en la ciudad de Arauca, en la capital. Se anunció una medida, nuevamente restricción a través del toque de queda que implementaría el alcalde de la ciudad, Edgar Tobar. Este toque de queda iría desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Es importante destacar también que esta medida ha colocado pues preocupación en los comerciantes, quienes señalan que sus ventas bajarían, están amenazadas producto de esta medida nuevamente de toque de queda. Por otra parte, es importante señalar que en esta semana, que ha sido una semana, si se quiere, como lo llaman, que no es radical allá en Venezuela, ha permitido el ingreso a esta zona de la ciudad, acá Arauca, de muchos compatriotas, de muchos hermanos venezolanos, y los ciudadanos también le piden a esta gente, a todos los hermanos que vienen a comprar, a adquirir alimentos, a adquirir sus insumos, que tomen las medidas, ¿no? Que tomen las medidas necesarias. Es importante no quitarse el tapaboca. Usarlo también correctamente, Gaby y Nancy, ¿no? Sí, señor. Importantísimo que el tapaboca se use correctamente, y además el lavado de manos y el distanciamiento social. Son medidas que a veces son hasta fastidiosas, ¿no? La gente, o si le pide a la gente que se coloque el tapaboca, de repente se molesta, ¿no? Pero es importante que tomemos conciencia, que entendamos que esta pandemia solo la podemos evitar nosotros, que cuidándonos nosotros estamos también cuidando a nuestros familiares, estamos cuidando a nuestra ciudad, a nuestros vecinos. Eso por lo que tenemos acá en este momento en la ciudad de Arauca. Mis amigos, recuerden que estamos también por la 1110 de la Voz del Río Arauca, acá en esta ciudad. Por otra parte, Nancy y Gaby, los estudiantes, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil convocan a manifestación el 25 de junio, esto es allá en Venezuela. Bueno, nuevamente los estudiantes y los sindicatos señalan que tomarán las calles para una jornada de protesta. Esto, bueno, aunado, señalan que harán un manifiesto en el cual estarán registradas las exigencias urgentes de la población. Dirigentes de las universidades, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil convocan a una concentración el 25 de junio en Plaza Venezuela. Este es el día sábado, Plaza Venezuela de Caracas, para exigir la solución a los problemas fundamentales de la población venezolana, que cada día van en aumento, van creciendo. Ahora se le suma la falta de vacunas
para contrarrestar la situación del COVID. David Sosa, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, indicó que llegarán a Caracas el 24 de junio los participantes de la Ruta por Venezuela para sumarse a las acciones de presión para que se atiendan las urgencias del país. Sosa destacó la necesidad de exigir un plan de vacunación inclusivo donde puedan atenderse de manera masiva a los venezolanos. La dictadura ha preferido vacunar a sus ministros y no a nuestros abuelos. Es importante también señalar que el gobierno ha utilizado el tema de las vacunas a discreción. Ellos la administran, ellos la manejan y muy pocos han tenido acceso, mientras el común del pueblo sigue padeciendo las necesidades por esta pandemia que cada día sigue atacando a nuestros, no solamente a nuestros abuelos, sino también a toda nuestra gente allá en Venezuela. Por otra parte, también quiero destacar, Nancy y Gaby, que los chavistas, óigase bien, de base, ese chavista que se llama, que ellos lo denominan de base, y el que visten de rojo para cada manifestación y los llevan de aquí y de allá, están pidiendo, los chavistas de base y varios exministros y exfuncionarios de Chávez están llamando a los venezolanos a organizarse para recuperar la democracia. ¿Qué les parece? ¡Wow! Un grupo de dirigentes de izquierda, exministros y exfuncionarios del poder del gobierno del presidente Hugo Chávez llamó a la población a organizarse para la recuperación de la democracia y del Estado de Derecho. Integrantes de consejos comunales, militantes del PSUV y figuras como la exgobernadora de Portuguesa, Antonia Muñoz, o el exministro Andrés Izarra, ¿recuerdan a Andrés Izarra? Sí. Coincidieron en el manifiesto Luchemos por la Vida. Nos desplegaremos por el país y el mundo en una propuesta de lucha basada en la reconquista de la democracia y la Constitución, el perdón, la reconciliación, el respeto al adversario, el diálogo, el trabajo honesto y liberador que producirá prosperidad para las mayorías, lo cual nos permitirá superar el miedo y el odio. Proponemos un camino de equilibrio entre libertad y justicia post-chavista y post-antichavista. No sé qué comentario, qué opinan ustedes de esto. Eso es una bofetada directa al gobierno, donde la están pasando mal. Los chavistas, ese veterano chavista la está pasando mal. Para dar este punto de vista, para crear esta situación, es porque no la están pasando nada bien. O sea, los papeles se han cambiado y se han invertido. Eso es cierto. Y bueno, si algo tiene este régimen es que ellos no perdonan, ¿no? No. Y como muestra tenemos a Baduel encarcelado, tenemos al ministro Rodríguez, por cierto, de acá de Apure, encarcelados porque en un momento se voltearon al gobierno, dijeron no estar de acuerdo. Pero lo que también llama mucho la atención, Nancy y Gaby, es ver, por ejemplo, la gobernadora Antonia Muñoz de Portuguesa, que en sus momentos atropellaban, la actitud arrogante, prepotente, con el poder, aquella frase célebre de Chávez y Antonia, un solo gobierno, y eso lo bajaban a todos los municipios y a todas partes. Ahora están diciendo, un momentico, vamos a solicitar perdón, vamos a solicitar reencuentro y que cese el odio. Yo no quiero echarle más candela al fuego, pero o más leña al fuego, pero creo que verdaderamente es necesario que nos reencontremos, pero tiene que ser un reencuentro donde exista la verdadera intención de recuperar el país.
no en un momento como este que se está hablando de candidaturas, de aspiraciones, y eso pareciera, a mi punto de vista, no lo certifico, ¿no? Pero como tratar de captar votos para incorporarse y captar esa gente que está molesta con el gobierno o que simplemente no pertenece ni al gobierno ni a la oposición. Puede ser una estrategia para captar esos votos, porque de alguna manera se siente el peso de toda la sociedad civil. Pero así se está viendo el tema de las megaelecciones en Venezuela el 21 de noviembre. Y hablando de esas megaelecciones, el plan 150 de COPEI y la búsqueda de candidatos y acuerdos para las megaelecciones. Ese tema de las candidaturas están trabajando para ir con candidatos que representen a una unidad. Y el COPEI dice que no están cerrados a presentar propuestas de independientes y de otros factores políticos y partidistas, siempre y cuando estemos en el marco del respeto, del reconocimiento, sostuvo su secretario general Juan Carlos Alvarado. Realmente ese panorama, Nancy, se ve bastante complicado, ¿no? Sí. Porque pareciera que la oposición hay dos oposiciones divididos, a los que le entregaron las tarjetas de los partidos, más los que originalmente pertenecían a las directivas de esos partidos. Hace unos días nos decía Carlos Veróez que también, así como se pide democracia, que el régimen llame a unas elecciones que permitan recuperar la democracia, él también hacía un comentario que era necesario recuperar la democracia interna de los partidos. Bueno, ese es un tema que deberán analizar los militantes y dirigentes de los partidos. Bueno, Nancy, no sé si me queda tiempo para otro comentario, si no, nos despedimos. No, así ya estamos llegando al final, Oliver. Bueno, que Dios me les bendiga, pues. Mis amigos, y a ustedes también grandes bendiciones, a cuidarse, a estar muy pendientes del tapabocas. Por acá, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Así hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales y en este enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecerles en control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde.